El canal del Congreso presenta. Es un gusto darles la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen en la revisión de temas y trabajos que se llevan a cabo en la sede del Senado durante las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso. Iniciamos esta emisión con el tema de las criptomonedas, es decir, un medio digital de intercambio que cumple la función de una moneda codificada para asegurar transacciones financieras sin que éstas sean controladas por un banco o una institución financiera. Veamos de qué se trata. Este es el primer cajero de criptomonedas en el Senado mexicano. La intención de que esté aquí es que las y los legisladores se vayan familiarizando cada vez más con estas monedas electrónicas y digitales. ¿Para qué? Para que puedan legislar bien informados. El cajero fue una forma de darle a conocer a mis compañeros y compañeras, no solamente senadores y senadoras, sino también la gente que trabaja en el Senado, cómo se usa esta tecnología, por qué decimos que se compra y se vende como si fuera parte del mercado o como si fueran acciones, por decirlo así, y poder socializar qué es Bitcoin, cómo se usa, cuáles son estas nuevas operaciones que se pueden hacer. Precisamente para hacer transacciones, cada vez son más las personas que utilizan las llamadas criptomonedas, algo que ocurre a pesar de que aún no se reconocen en el sistema financiero de nuestro país. Lo que soluciona Bitcoin es precisamente que toda la gente que esté excluida, que no tiene ninguna alternativa de acceder, por ejemplo, a un banco, ahora lo puedo hacer con una wallet y con procesos que son consensos entre las personas, como antes, como cuando era el trueque. México cuenta con una ley fintech y una ley monetaria, pero existen nuevas iniciativas para mejorarlas. Desde hace meses hemos estado trabajando iniciativas que tienen que ver con inclusión, educación y libertad financiera, en el entendido de que hay nuevas alternativas y otras formas de entender a un sistema financiero mucho más descentralizado y digitalizado. Las pueden consultar en la página del Senado, todas tienen una explicación, motivos, datos importantes e interesantes a analizar. Estamos tratando de resarcir el rezago que ya tenemos porque no hemos actualizado ni siquiera la ley fintech de la cual se deriva todo esto, ni la ley monetaria. El interés en el tema es tal que en el Senado se realizan foros como Bitcoin México frente al futuro. Sin duda vamos a estar platicando de esto y seguramente pensaremos en algunas modificaciones legales que serán necesarias, en algunas iniciativas que tendrán que proponerse, en no estar ajenos a la regulación. Es necesario que el tema se discuta con seriedad a fin de mantener la competitividad de nuestro país en el mundo, ver los convenientes, pero también ver los inconvenientes. Ciertas decisiones no propiamente las toma el Poder Legislativo, las va a tener que tomar el Banco Central, nuestro Banco de México. Tiene autonomía, pero esta conversación que está abriendo mucha discusión, pues tiene que ir de la mano con esa retroalimentación de ida y vuelta con los diferentes actores y actrices involucradas en esto. Uno de los actos de cooperación entre las naciones dentro del derecho penal internacional es la extradición, proceso por el cual un estado entrega a un sujeto a otro estado con el fin de ser juzgado o para que cumpla una condena.
La extradición se sustenta básicamente en convenios bilaterales o multilaterales. Para que una extradición pueda darse, se requiere que en las legislaciones de ambos países existan delitos homologados por los cuales la persona pueda ser sancionada. En la actualidad, México ha firmado 38 tratados referente a la extradición con diversos países, algunos de ellos Estados Unidos de América, Canadá, Brasil, España, Italia, India, China, Francia, Australia, entre otros. El tema de la extradición de personas es muy importante en lo que respecta a la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen y la impunidad en México y Estados Unidos. La historia de esta relación empieza 2 siglos atrás, cuando se firmó el primer tratado bilateral de extradición entre ambos estados en el año de 1861. Posteriormente, fue reemplazado por un nuevo tratado en 1899 y por último, el más reciente fue firmado el 4 de mayo de 1978, vigente hasta la fecha. Este tratado consta de 23 artículos y un apéndice, que enlista los delitos por los que se puede solicitar una extradición. Algunos de estos delitos son homicidio, narcotráfico, delitos sexuales, fraude y delitos en materia aduanal. El tratado incluye las excepciones en caso de delitos políticos y militares y permite exigir seguridad de que no se aplicará la pena capital. En las últimas décadas, México ha incrementado el número de tratados bilaterales en el campo de la asistencia judicial y la extradición. Todos estos tratados pasan rigurosamente por la Cámara Alta, donde son analizados y ratificados antes de entrar en vigor. El proceso de convertirse en madre supone un cambio radical en la vida de toda mujer. Se trata de una auténtica revolución en cuerpo, pensamiento y alma, que si bien es una experiencia personal, como proceso debería ser acompañado sin excepción en cada una de sus etapas. La maternidad es sin duda una experiencia única y llena de 1000 matices. Nuestras madres nos han dado la vida y nos dan su vida, por lo que el apoyo del Estado a la maternidad debe ser indiscutible por el valor que aporta a la sociedad. La protección, el cuidado de una mujer cuando está en su mayor capacidad biológica, social, reproductiva, debe de ser un esfuerzo del Estado en su conjunto. En el marco de la permanente se celebró en el Senado el ciclo de conferencias Maternidad Acompañada, Pilar de la Salud de las Madres Mexicanas, donde se hizo énfasis en el deseo de reconocer, visibilizar y celebrar a las mujeres embarazadas, además de poner especial atención al tema de la salud materna. Una iniciativa de la depresión posparto, que se invisibiliza totalmente. Y otra cosa que se invisibiliza es también la violencia obstétrica. Y todos lo saben. Y todas lo saben. La salud, entonces, la depresión posparto, la salud materno-infantil, la lactancia, la crianza. También nuestros expertos nos van a hablar sobre lactancia, sobre crianza, basada en el buen trato y la autoestima. A fin de garantizar una maternidad plena, se enfatizó en la necesidad de todo lo posible para que ninguna mujer se sienta sola al ser madre. Desde mejorar los protocolos de atención hospitalaria y pediátrica, promover nuevos paradigmas de salud mental y buscar nuevos mecanismos de apoyo en los centros de trabajo. Hoy queremos decirle a las mujeres que están aquí y a las que nos están viendo que decidir sobre su cuerpo es su derecho. Creo que este es un tema central y por eso en el Mujeres trabajamos decididamente para que el embarazo, las maternidades y las crianzas sean elecciones, que sean tomadas y ejercidas desde la autonomía, la libertad y el disfrute de los derechos. Las madres son las personas más fuertes del mundo, por lo que no hay una tarea más importante para una institución de salud que la protección de la vida de las madres y de sus hijas e hijos. Un día
Mundialmente, la trata de personas es considerada el tercer delito más lucrativo, por detrás del tráfico de drogas y el de armas. Y de acuerdo con la ONU, genera ganancias desde los 32.000 a los 36.000 millones de dólares anuales. 5 de cada 10 víctimas son mujeres adultas y 2 son niñas. 1 de cada 3 víctimas es un menor. Dentro de las formas de explotación del total de víctimas detectadas, destaca que el 50% fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y el 38% con fines de trabajos forzados. En nuestro país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México elaboró un informe en el cual detectó que la oferta de empleo se convirtió en el principal método para enganchar víctimas, seguido del enamoramiento. Recordemos que desde 2012, México cuenta con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos flagelos. Sin embargo, durante el diálogo parlamentario del 26 de mayo pasado en el Senado, se informó que en México existe un 99% de impunidad en el delito de trata de personas y que de las 1.489 carpetas de investigación abiertas entre 2015 y 2018, solo el 1% llegaron a una condena. Ante esto, las más recientes iniciativas presentadas en el Senado buscan acercar el marco regulatorio para combatir la trata de personas con la realidad en torno a este hecho delictivo, así como la denuncia y el procesamiento de casos, aumento de sanciones, la asistencia y protección a las víctimas, su reclutamiento y capacitación del tema para servidores públicos. Este 20 de agosto se cumplen 82 años del asesinato en la Ciudad de México del líder comunista León Trotsky. Ramón Mercader, un agente español al servicio del dirigente soviético Joseph Stalin, fue quien acabó con la vida de Trotsky, clavándole un piolete en la cabeza, mientras se encontraba en su casa de Coyoacán. Aunque luchó por varias horas contra la muerte, falleció el 21 de agosto de 1940. El político ruso encabezó el movimiento de izquierda internacional identificado como trotskismo, que sostenía la idea de revolución permanente. Fue pieza clave en la Revolución de Octubre de 1917, así como el establecimiento del socialismo y el régimen bolchevique en Rusia. Destacó por su defensa del marxismo, por su organización del Ejército Rojo y su oposición a la figura y gobierno de Stalin. Con la muerte de Vladimir Ilich Lenin y el ascenso de Stalin al poder, comenzó una persecución contra Trotsky, quien pasó a ser uno de los principales opositores del Estado. Esto lo llevó a vivir en el exilio en varios países de Europa, como Inglaterra, Francia, Austria, Turquía, así como Estados Unidos y México, donde el presidente Lázaro Cárdenas le otorgó el asilo como refugiado político. Históricamente, nuestro país se ha caracterizado por su vocación humanitaria en materia de asilo político. Recordemos que la autorización de asilo político por parte del gobierno mexicano ha estado sustentada en la doctrina Estrada, que se funda en los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. En el seguimiento a las iniciativas y los dictámenes que se atienden en la Comisión Permanente, existe un tema recurrente en cuanto a los exhortos que se hacen a las distintas autoridades estatales para atender el tema de los tiraderos a cielo abierto, un problema de enormes dimensiones por la forma en que afecta no solo ecosistemas enteros, sino que amenaza la salud de poblaciones completas. Desde la década de los 90, los tiraderos a cielo abierto comenzaron a convertirse en foco de atención en nuestro país por la enorme contaminación que estos trasladan a los suelos, a los acuíferos y al aire por el efecto de los lixiviados y el biogás generado por la descomposición de la basura. Esa misma falta de control puede ocasionar otros problemas como incendios, que cuesta mucho trabajo controlar, y los residuos además pueden dispersarse en el ambiente, aumentando problemas como la contaminación plástica. La solución se halló en la construcción de rellenos sanitarios cuyas características básicas son evitar la contaminación del suelo, aire y agua, mejorar las condiciones de salud de la población, disminuir riesgos de incendios y explosiones e inducir un mejor manejo de los residuos. Un relleno sanitario es un tiradero que cuenta con medidas de control para precisamente prevenir los posibles efectos en el ambiente.
para evitar que haya filtraciones en el suelo o en los acuíferos. Tiene un aislamiento en la parte de abajo, que es una membrana, y también es un aislamiento físico para evitar que los escurrimientos puedan filtrarse. Además de eso, en un relleno los residuos se compactan y se cubren para evitar que se generen emisiones a la atmósfera. Aunque desde 2003 entró en vigor la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en ella se contempla el cierre de los tiraderos a cielo abierto, estos siguen siendo por mucho los mayores receptores de desechos, pues según el INEGI, en México los tiraderos de basura son a cielo abierto en 87% y solo 13% son rellenos sanitarios. La construcción y el diseño, de hecho, de un relleno sanitario es un proyecto muy grande de ingeniería que tiene un costo elevado. Por lo mismo, muchas veces para algunos de los municipios de nuestro país resulta poco viable hacerlo. No cuentan con los recursos económicos ni técnicos que les permitirían hacer algo. Ante esto, pues se ha sugerido, por ejemplo, la creación de organismos intermunicipales donde distintos municipios cercanos puedan asociarse para generar una infraestructura compartida. El tema tocó las puertas de la Cámara Alta en el marco de la actual Comisión Permanente del Congreso, cuando fue presentado un punto de acuerdo para que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos clausure los tiraderos clandestinos, algunos de ellos incluso ubicados en áreas naturales protegidas. Asimismo, fue presentada una iniciativa específicamente para el manejo de las pilas. En México se estima que en los últimos 7 años se han generado un promedio anual de 36,000 toneladas de pilas y baterías, es decir, aproximadamente el 0.12% del total de los residuos municipales generados en nuestro país. Las pilas que usamos cotidianamente, en general, la gran mayoría de ellas no se consideran residuos peligrosos, sino residuos de manejo especial. Esta es una categoría muy importante de nuestra legislación que indica que ese tipo de residuos se deben acopiar y darles un manejo que permita aprovecharlos. La expansión urbana y la generación de mayores volúmenes de residuos hacen de esta problemática un tema de interés nacional, pero que en el seno debería resolverse en el municipio y aún más a fondo en cada hogar. En general, lo primero es racionalizar nuestro consumo, ¿no? Evitar en general el consumo de productos desechables, de forma que generemos menos residuos. Los residuos que sí se generan, pues son nuestra responsabilidad y por lo tanto el primer paso es separar aquello que requiere un manejo especial o aquello que se pueda reciclar. Los síntomas durante la menstruación, así como la inestabilidad emocional, pueden llegar a afectar la concentración en el trabajo y en las actividades cotidianas. Diversos estudios destacan que cada año se pierden millones de días laborales y escolares debido a que durante el periodo menstrual algunas mujeres disminuyen su productividad. En el periodo 2020-2021 se registraron aproximadamente 15 millones de días de ausencia en Estados Unidos, 6.1 millones en México, 1.7 millones en Francia y 645,000 en Australia. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo señala que la menstruación figura entre las cuestiones específicas que las mujeres pueden plantear para recurrir a una licencia de enfermedad. En 1947, Japón implementó el derecho a solicitar una licencia menstrual, mientras que Indonesia lo contempló por primera vez en 1948, pero hasta 2003 se establecieron los lineamientos para tomarlo. En Corea del Sur un sistema similar se introdujo en 1953. Taiwán considera dicha licencia desde 2022 y en 2015 Zambia introdujo el derecho a tomar un permiso menstrual. En el caso de México, según datos del IMSS, cada mes 5 de cada 10 mujeres sufren dolores agudos durante su periodo menstrual.
Ante esto, durante las 64 y 65 legislaturas del Congreso de la Unión han sido presentadas diversas iniciativas con el fin de otorgar una licencia laboral a las mujeres y personas menstruantes. La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez del Partido Acción Nacional presentó en diciembre de 2021 una iniciativa que busca que las mujeres que padecen endometriosis trabajen a distancia y con goce de sueldo durante su periodo premenstrual y o menstrual. Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, presentó en febrero de 2022 otra iniciativa similar en materia de derechos laborales. México enfrenta un problema de pesca no declarada y no reglamentada que amenaza los ecosistemas marinos. Una manera de atajar la pesca ilegal es la trazabilidad de los productos pesqueros, es decir, seguir el mapa de la cadena de suministros desde la captura hasta la comercialización y el consumo. De ahí el exhorto del senador José Narro en el marco de la permanente a que se apruebe la norma oficial al respecto. México tiene más de 3 millones de kilómetros de mar, una superficie oceánica repleta de especies pesqueras que nos proveen de alimento. Sin embargo, muchas veces como consumidores no sabemos con certeza qué pescado estamos llevando a nuestra mesa, pues existe una preocupante práctica ilícita conocida como sustitución de especies. Es decir, somos engañados al momento en que compramos una especie y nos dan otra de mucho menor precio, calidad y valor nutricional. Muchas veces se sustituyen especies que se venden con nombre de especies mexicanas y en realidad son especies de importación y de acuacultura, ¿no? Vimos que muchas veces encontrábamos especies que se vendían como guachinango, como mero, como robalo y en realidad era basa. Sabemos que la basa es un producto que se importa de países asiáticos. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional Oceana, el 44% de las veces que compramos un producto del mar en México somos engañados y nos dan gato por liebre. Otras prácticas ilegales son pescar sin permiso, fuera de temporada o en zonas protegidas, capturar especies que aún no cuentan con el tamaño mínimo para una pesca sustentable, utilizar artes de pesca prohibidas y dar información falsa sobre el producto capturado. México, al no contar con una norma de trazabilidad que permita demostrar el origen legal de los productos del mar, ha sido objeto de varios embargos comerciales en los últimos años y está perdiendo acceso a importantes mercados internacionales. Esto no solo afecta a la economía nacional, sino también a los pescadores. Por ello, el Senado exhortó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a impulsar y agilizar la aprobación de la norma oficial mexicana de trazabilidad de pescados y mariscos, a fin de poder rastrear de manera electrónica todo el recorrido que hacen estos productos desde el barco hasta el plato. Esta política permitiría tener certeza de la calidad sanitaria, conocer la especie real que se está consumiendo y su origen legal. Es decir, saber quién la pescó, cuándo, con qué embarcación, en qué puerto desembarcó, quién la transportó a una planta procesadora o a un punto de venta y en qué presentación. La trazabilidad de los productos pesqueros es una necesidad urgente para la comercialización y distribución de los mariscos en México. Cabe aclarar que la trazabilidad ya se hace en muchísimas naciones del país. De hecho, prácticamente toda la exportación de nuestros productos del mar cubren con estos requisitos que exigen muy puntualmente los países importadores de Estados Unidos, de América del Norte, de Asia y de Europa. Para implementar esta norma, es necesario que las embarcaciones utilicen un sistema de monitoreo satelital, establecer lugares designados para el desembarque de productos, así como tener mecanismos de inspección y verificación en los diferentes puntos de la cadena comercial. Todo esto permitirá ofrecer mayor información al consumidor, lo que le ayudará a tomar decisiones de compra más informadas. Con esta información concluimos con esta revisión de las iniciativas que se turnan o se dictaminan en las 3 comisiones de la permanente del Congreso. Quedamos atentos a sus comentarios y sugerencias a través de los medios de contacto que en estos momentos aparecen en pantalla. A nombre de todos los que participamos en Cámara Alta me despido y asimismo los invito a que nos acompañen en la próxima entrega de esta revista informativa. Hasta entonces.
El canal del Congreso presentó